Que recordemos lo que te pasó a ti con Cristóbal Montoro y como tú fuiste uno de los objetivos de su venganza personal porque le estorbabas. No quiero parecer ventajista, pero esto no debería ser una sorpresa para nadie. Yo tuve muchas reuniones con él y con su equipo y me dijo en varias ocasiones: Carlos, nos la has vuelto a hacer. Y yo lo reconozco. Les preparaba unas de mucho cuidado. Incluso me permitía el lujo de hacerles bromitas en las reuniones. La verdad es que me gané a pulso que me odiara. Le decía: si necesitas te presto. Pues a mí me decía: es que estás desestabilizando las cuentas del Reino de España. Y digo, ¿yo? Si yo tengo superávit y tú déficit. Si yo tengo reducción de deuda y tú la aumentas, ¿quién desestabiliza? Políticamente para él era un desastre. Y me lo reconocía en la intimidad. Cuando se acababan las reuniones, yo tuve algunas post-reuniones realmente interesantes desde el punto de vista humano, ¿no? O sea, es un tío absolutamente soberbio y desprecia, pero también sabe valorar cuando tiene enemigos enfrente a los que respeta. Yo quiero decir que a mí me respetaba y me lo dijo en privado y me respetaba y por eso me hizo todo lo posible por cargarse mi cabeza, ¿no? Y lo consiguió. Al final, el resultado final de la historia, pues es simplemente que se reunió con Manuela Carmena y acordaron cómo cortarme la cabeza. ¿Quién sabe por qué sería, Juan Carlos? Pues Manuel había tenido una regularización catastral en Madrid. Yo no sé si la extorsionó, te lo digo en serio, así de claro. Esto no lo he contado a ningún lado, no lo he contado ni lo he escrito, pero te digo, yo no lo sé. Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Para este programa contamos con uno de nuestros más queridos colaboradores, Carlos Sánchez Mato. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Juan Carlos, a ti y a todos los seguidores de Colectivo Burbuja. Muchas gracias, Carlos, una vez más por esta entrevista que nos has concedido. Y Carlos, bueno, no hace falta presentarte, todo el mundo sabe quién eres, colaborador, por supuesto, de Economía Directa durante mucho tiempo, habitual, ahora más esporádico debido a tus múltiples obligaciones, exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, eres profesor en la Universidad Complutense de Madrid, en fin, persona polifacética y, por supuesto, muy querido de la gente que nos sigue, de nuestra audiencia, de Colectivo Burbuja, faltaría más, pues por la gran labor que has hecho durante tantos años, pues para mejorar un poco las cosas en este país, con muchas dificultades y mucho costo personal que has tenido debido a ello. Pero bueno, sabes que es mutuo el cariño. Lo mismo digo, Carlos, sí. Bueno, Carlos, hoy estamos aquí para hablar de uno de los mayores casos, si no el mayor caso de corrupción de toda la historia del régimen del 78, un caso que está protagonizado, para sorpresa de nadie, por un entramado dentro del Partido Popular encabezado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Es un caso sobre el que se ha levantado ya el secreto de sumario muy recientemente y está ocupando portadas en todos los medios de comunicación, como no puede ser menos, por la magnitud, por la importancia del caso y también por el tipo de entramado que era. Este parte voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido esto, de lo que es, según el sumario. Es un entramado de corrupción institucional con acusaciones que van desde la manipulación legislativa hasta sobornos encubiertos en sectores estratégicos. Hay una combinación de pagos millonarios, reformas fiscales a medida, testaferros, inmuebles, paraísos fiscales, amenazas a periodistas, represalias contra periodistas, represalias incluso contra la fiscal anticorrupción que ha llevado el caso, a pesar de que se oponía el fiscal jefe anticorrupción. En fin, la verdad es que es algo que ha costado, parece ser, una vez que se sepan las cifras definitivas, pero yo tengo pocas dudas que va a subir el coste para la población española a varios miles de millones de euros en coste directo, tanto por lo que se ha tenido que pagar de más en diferentes sectores como por lo que se ha dejado de ingresar en la hacienda pública y, como digo, para beneficio
de este entramado de corrupción que es espeluznante, por decirlo de alguna manera. Ya te digo que a pesar de que aquí, sabes que denunciamos los casos de corrupción, que los analizamos, incluso a mí me ha sorprendido la magnitud de lo que hay aquí metido dentro de este caso. Entonces, Carlos, a mí lo primero que me gustaría es que nos hicieras una valoración de si te ha sorprendido cómo esta persona que presumía de adalid de la austeridad, de la rectitud, de la ortodoxia económica, en la época en que fue ministro, en realidad fuera, según parece, por lo que dice el sumario judicial, pues un auténtico mafioso. Adelante, Carlos. Gracias. Bueno, coincido en la inmensa mayoría de lo que has comentado, pero por llevarte un poquito la contraria, simplemente no quiero parecer ventajista, pero esto no debería ser una sorpresa para nadie. Y me explico. Claro que es evidente que la magnitud, claramente con 18 tomos de sumario, con infinidad de piezas separadas que nos impiden saber en el momento actual todo el coste, como bien perfectamente indicabas. Cierto es que si repasamos la historia de esos años, yo lo hacía y te comentaba antes de comenzar el programa brevísimamente que yo repasaba cómo incluso yo había denunciado públicamente los manejos de Montoro en algunos de los casos para modificar regulación con el auxilio del despacho que había tenido el nombre de Montoro y Asociados. Es decir, y no lo decía Sí. conocimiento concreto, sino también por informaciones publicadas. Es decir, quizá, bueno, pues esa realidad de multiplicidad de casos de corrupción, de lluvia, de gota malaya continuo, de descrédito, hace que hayamos perdido una perspectiva que en su momento algunos y algunas teníamos bastante claro. Es decir, me sorprende la actividad mafiosa de Cristóbal Montoro desde su puesto de ministro de Hacienda. Os tengo que decir, no, porque la practicó conmigo personalmente. Ya, lo sabemos. Entonces, bueno, pues no me sorprende. Ahora, no quiero ponerme en plan, diríamos, chulo y decir, no, es que yo ya lo sabía todo. No, yo me estoy enterando de cosas con lectura parcial, de algunas cosas que me han pasado del sumario y que estoy descubriendo ahora, y otras simplemente lo que hacen es detallar cosas que ya sabíamos. Es decir, que quien tiene un teléfono o, por entendernos, una vía directa con el Consejo de Ministros y tiene la capacidad de modificar legislación, paga por ello y obtiene resultados. Con lo cual estamos hablando de algo que es la corrupción más asquerosa, más detestable que uno se pueda echar a la cara. Sin desmerecer otro tipo de salvajadas que vamos, que lo típico es que cuando nos ponemos a hablar de esto, ¿y qué dices de Cerdán y de Coldo? Pues son unos salvajes, son unos corruptos miserables, claro que sí, seguro, pero fijaos, modificar la normativa se trata, bueno, pues de jugar con las cartas marcadas. Y eso, las empresas han tenido siempre claro que hay puertas a las que pueden llamar y puertas a las que no. Y eso no se arregla con legislación. Solo no se arregla con legislación. Claro que tiene que haber normativa dura para castigar ese tipo de conductas, pero a mí no me sorprende por el tipo de personaje. El tipo de personaje que en su momento, cuando perdona que introduzca alguna historia relacionada es muy interesante con Montoro, que recordemos lo que te pasó a ti con Cristóbal Montoro y como tú fuiste uno de los objetivos de su venganza personal porque le estorbabas. Claro, pero simplemente porque estábamos demostrando, en primer lugar, que había otra mayoría en el Congreso. Recordemos que esto es antes de la moción de censura. La batalla que libramos, bueno, pues entre otras cosas, a Cristóbal Montoro le hizo mucha pupa y al Partido Popular que fuéramos capaces de aprobar una proposición de ley, el inicio de la tramitación de una proposición de ley para modificar la regla de gasto austericida que habíamos demostrado en la ciudad de Madrid, que no solo era contraproducente, sino que generaba muchísimo daño económico a todos los ayuntamientos del Estado.
Y claro, el que se demostrara que había una mayoría que nos curramos, porque ahora parece como mucho más claro el que pueda existir una mayoría diferente en esa época, mirando con ojos retrospectivos, pero nos curramos esa mayoría haciendo que votaran juntos Esquerra Republicana, Bildu, el PNV, por supuesto Unidas Podemos y el Partido Socialista. O sea, quiero decir, conseguimos esa votación y al PP le dolió muchísimo. Y también sabes lo que le dolió, Juan Carlos, pues una cosa que me decía habitualmente, yo tuve muchas reuniones con él, bastantes reuniones con él y con su equipo, y, y, y me dijo en varias ocasiones, Carlos, nos la has vuelto a hacer. Ya. El nos la has vuelto a hacer era, sin saltarte la ley, con los resquicios y agujeros que la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera tenía, les preparaba unas de mucho cuidado. ¿Vale? Y yo lo reconozco. O sea, mi objetivo era ver cómo hacía trizas la ley sin saltármela. Y lo conseguí, lo conseguí. Y precisamente el éxito fue también mi muerte política en el sentido siguiente. El demostrar que la ley tenía agujeros por las cuales me podía colar, no yo, sino la ciudad de Madrid. O sea, a lo mejor un ayuntamiento pequeño no podía. Pero, Juan Carlos, date cuenta que Madrid tenía unos recursos y tiene unos recursos económicos ingentes, y yo funcionaba con 1.800 millones de euros en la caja del Ayuntamiento de Madrid. Y claro, incluso me permitía el lujo de hacerles bromitas en las reuniones. La verdad es que me gané a pulso que me odiara. Le decía, si necesitas te presto. Le decíamos. Entonces, claro, bueno, pues en ese tipo de dinámica, el encontrar las vías para retorcer la ley de estabilidad presupuestaria hacía que, por un lado, quería imponerme recortes y, por otro lado, por cada imposición de recortes, yo incrementaba el gasto, no solo para cubrir los recortes que me obligaba a hacer, sino incrementaba más el gasto. Gasto y la inversión productiva de la ciudad de Madrid. El resultado, pues claro, políticamente para él era un desastre. Y me lo reconocía en la intimidad. Cuando se acababan las reuniones, yo tuve algunas post-reuniones realmente interesantes desde el punto de vista humano, ¿no? O sea, es un tío absolutamente soberbio y desprecia, pero también sabe valorar cuando tiene enemigos enfrente a los que respeta. Y yo quiero decir que a mí me respetaba, y me lo dijo en privado, y me respetaba, y por eso me hizo todo lo posible por cargarse mi cabeza, ¿no? Y lo consiguió. Porque claro, entonces, Para vergüenza de muchos. bueno, claro, pero extorsionaba con todo tipo de actuaciones legales y sobre todo las no legales, que son las que a mí me preocupan, para intentar conseguir que depusiéramos nuestra actitud, porque lo que de alguna manera demostraba es algo que luego se ha experimentado durante la primera legislatura del gobierno de coalición, y era que con políticas puramente socialdemócratas de no recortar, pues salíamos mejor de la crisis. Es decir, lo que decía la ciudad de Madrid, en este caso presidida la Delegación de Economía y Hacienda por mí, pues era, oiga, yo tengo capacidad y posibilidad de gastar e invertir más, y eso va a generar un retorno inmediato, pura socialdemocracia, que va a hacer mucho más digerible la propia deuda. ¿Y qué ocurre? Que ni siquiera esas salidas socialdemócratas eran bien miradas. Date cuenta que es lo que luego la propia Comisión Europea, bueno, pues dijo que había que hacer a partir de la pandemia. Yo podía haber dicho, oiga, copyright, y que esto algunos ya lo intentamos hacer en otros momentos históricos, no demasiado alejados en el tiempo, y fuimos tildados por el propio Montoro. Pues a mí me decía, es que estás desestabilizando las cuentas del Reino de España. Y digo, si yo tengo superávit y tú déficit, si yo tengo reducción de deuda y tú la aumentas, ¿quién desestabiliza? ¿Quién desestabiliza? Claro, ¿qué ocurre? Todos esos elementos lo que le generaban a una persona tan soberbia como Montoro era unas ganas enormes de atropellarme en la calle Alcalá a la salida de las reuniones, ¿vale? O sea, y eso te lo digo, hubo momentos de mucha tensión derivados de eso, de que se le iban de alguna manera los nervios de decir, bueno, de hecho luego se lo decía en privado a periodistas que luego me lo venían a mí a chivar. Decía, voy a coger al bolchevique ese y lo voy a destrozar, lo voy a destrozar. Entonces, claro, encima además se lo decía gente que
a la que a lo mejor incluso había amenazado previamente. Entonces no estaba muy, quiero decir, el simpático era yo, comparado con en este duelo, ¿no? Y entonces esa parte mafiosa, Juan Carlos, yo la he vivido. Sí, Y bueno, y ya lo sé. el resultado final de la historia, pues es simplemente que se reunió con Manuela Carmena y acordaron cómo cortarme la cabeza. Y bueno, Efectivamente, lo recuerdo cuidado. perfectamente. Y a cambio de que se retiraran todos los recursos judiciales que había contra las decisiones arbitrarias del Ministerio de Hacienda con respecto a Madrid. Sí, Fíjate tú, si estuvieras seguro de lo que estabas haciendo, hubieras dejado actuar, fíjate, la justicia, un terreno precisamente hostil para la izquierda. Yo decía que lo que dijera la justicia, si estaba actuando mal yo con la ley de estabilidad presupuestaria, pues asumía el resultado, como no podía ser de otra manera, el resultado de los tribunales. Montoro y Manuela, ¿no? Prefirieron llegar a ese acuerdo y decir, quitamos los recursos, dejamos de actuar. Bueno, ¿quién sabe por qué sería, Juan Carlos? Pues Manuel había tenido una regularización catastral en Madrid. Yo no sé si la extorsionó, te lo digo en serio, así de claro. Esto no lo he contado en ningún lado. No lo he contado ni lo he escrito, pero te digo, yo no lo sé, no lo sé. Y con eso dice, bueno, tiras la piedra y escondes la mano. No estoy llamando mafioso y actitudes mafiosas a Montoro. Ya más claro no puedo ser. Lo que no sé es qué operó en ese momento, pues para que, bueno, pues, efectivamente. doblaran la mano al Ayuntamiento de Madrid, pero yo creo que motivos políticos había y muchos. Cristóbal Montoro y el Partido Popular, o sea, ladrones y corruptos pueden ser, pero tontos no son. No, si políticos los había todos, porque estabas demostrando cómo con otra forma de hacer política, con otra forma de llevar las finanzas públicas, se podían hacer cosas buenas para la población y encima no desestabilizar esas sacrosantas cuentas públicas. Claro. Porque recordemos que me gustaría decir una cosa, Carlos. El otro día miraba las cuentas del Ayuntamiento de Madrid. Han pasado ya desde este episodio lamentable en que tuviste que dejar tu puesto de concejal de Hacienda. ¿Han pasado ya cuántos? 7 años. 8 años ya, ¿no? Bueno, 7 años desde diríamos, desde claro. Pues he estado mirando y las cuentas y no han reducido más la deuda de lo que lo dejaste tú desde No, entonces. de hecho incluso algo lo han incrementado, pero yo, Claro, a ver, claro. Es decir, que yo, toda la reducción de deuda que ha sí, habido en el Ayuntamiento de Madrid, de ser un ayuntamiento con una deuda brutal que superaba los 5.000 millones de euros hasta donde está ahora, que está algo por debajo de los 2.000, si no me equivoco, todo eso es responsabilidad de los pocos años que estuviste tú. pues mira, 2.957 millones de euros de reducción de deuda, pero cuidado, yo no me solazo, no gozo con la reducción de deuda, ese no era el objetivo. El objetivo era No, perdón. El objetivo era el otro. El objetivo era impulsar políticas expansivas del gasto y la inversión y demostrar que era compatible con la reducción de deuda. O sea, pero la reducción de deuda no era el objetivo. O sea, yo no ¿por qué no? de deuda. Al contrario, incluso considero simplemente para eso hay que conocer un poco cómo funciona el carácter del dinero, cómo funciona el dinero en la economía capitalista. Simplemente la deuda puede ser un instrumento positivísimo dependiendo de qué haces con el dinero. Lo que pasa es que, claro, la deuda en Madrid pues había servido pues para hacer proyectos faraónicos. No lo sabemos. Madrid Gallardón y claro, habían atado la economía. Y algún día se destapará lo que hay detrás de esos proyectos faraónicos, espero, porque... ¿Sabes? Citabas las estrategias para pararle los pies a la fiscal que ha dado la cara allí intentando pelear para que en Tarragona no se pare el caso contra Montoro y sus equipos. Bueno, pues su jefe, el infausto Luzón, bueno, pues rechazó de manera repetida denuncias, alguna de ellas en el caso, por ejemplo, de Madrid, calle 30, de M30, con más de 8.000 de acreditadas pruebas de que se han pagado cosas que no están en la infraestructura. Y sin embargo, paró la investigación. Consideraba que no había suficientes pruebas. Te puedo asegurar que en este sumario, lo que yo he leído de Montoro, hay menos pruebas que lo que yo presenté en su momento ante la Fiscalía Anticorrupción. Pero la Fiscalía Anticorrupción de este país ha funcionado. Date cuenta que, o sea, el Partido Popular hizo muy bien su trabajo como buena banda de delincuentes y situó sus piezas en Fiscalía Anticorrupción y en la Sala Segunda del Supremo. Y han tenido una pinza ahí, pero vamos, maravillosa. Algún día alguien descubrirá
que había cuentas de determinadas personas del entorno y de la propia persona de Alberto Ruiz Gallardón y de la gente del Sí, Partido sí. Popular de aquella época, y entonces haremos un programa, Juan Carlos, A mí, y nos diremos, vaya sorpresa, y tú y yo sabemos que no es una sorpresa. sí, sí. Sabemos que no es una No sorpresa. sabemos, claro que no. Claro, lo que ocurre es que lo que no podemos es convertir el descubrimiento de estas historias en heroicidades personales. O sea, quiero decir, tú haces un trabajo maravilloso. Yo, o sea, no es por hacerte la pelota, pero es que llevo diciendo esto de ti pues desde que te conozco y ese esfuerzo enorme que haces digamos, en unos márgenes de los medios de comunicación, pues mira, es vital. Pero no puede dejarse que ese esfuerzo sea el único que tenga que sostener la lucha anticorrupción, como la de gente como yo, que estoy un poco loco, en el sentido siguiente, que no acepte los chantajes, no acepte las presiones, y dije, bueno, pues o sea, lo que tengáis, si hay algo que yo he hecho mal, decídmelo y Tienes, yo lo asumo, porque también con la seguridad de que no podía ocurrir, y no pudieron conmigo en eso, pero no puede depender de tu hereditariedad, de la mía y la de tantos otros que de manera como partisanos o como guerrilleros pelean en las instituciones o en el entorno de ellas. La lucha contra la corrupción, pues bueno, pues tendría que tener profesionales, bueno, pues que no se vendieran, y no es el caso, por desgracia. Hay heroicos fiscales anticorrupción, te lo aseguro, que se quedan absolutamente en una esquinita de la mesa y con una cinta de esparadrapo en la boca. Eso lo sé por esas propias personas, ¿vale?